Hace ratito una persona estaba preguntando en el Twitter, yo lo vi, que si la naturaleza... ¿Estás tuiteando? Que era la naturaleza, sí, ahorita estaba aquí con el celular, y entonces me decía que la naturaleza era distinta o que podía cambiar la ley. No, justamente la naturaleza es aquello que no cambia en el ser humano, lo que hace que todos seamos humanos, y por eso la ley que hay en esa naturaleza, que es el orden establecido, ley es orden, establecido por Dios, esa ley, y que nosotros descubrimos racionalmente, es universal, es inmutable y es indispensable, y es la norma objetiva de moralidad, sin la cual, si una sociedad se comporta en contra de esta, pues se va a frustrar necesariamente, va a haber, sobre todo es fuente de mucha injusticia, ¿sí? Y de pérdida de paz. Por eso encontramos tanta violencia, ¿verdad? Porque es una sociedad que además está llena de vicios institucionalizados. Es decir, ya las costumbres se han depravado tanto que se han vuelto institucionales, aceptando como lícito lo que es completamente ilícito. ¡Wow! Esto sí es una patada al hígado. Estás hablando de la sociedad mexicana. Sí, bueno, a nivel mundial todas las sociedades están así, porque esto está globalizado. Pero desde luego, si nos queremos referir a la mexicana, pues tenemos muchos ejemplos de esto en nuestra legislación, simplemente, ¿verdad? Mira, cuando dices institucionalizado, a ver, yo le voy a dar a usted solamente dos frases, para que vea cómo en esta sociedad mexicana ya se ha institucionalizado lo que es inmoral. Ahí le va una. El que no tranza no avanza. ¿Qué tal? Sí. Parece como si fuera ya un principio de vida. El que no tranza no avanza. Así es. Y el otro es, a mí no me den, a mí pónganme donde hay. Denme un hueso en la política. Yo no robo, nomás pónganme donde hay para servirme. Así Institucionalizado, cuando un gobernador saquea los recursos y el presupuesto del Estado. Sí. Cuando un presidente de la República tiene prestanombres y es dueño de varias empresas. Sí. Esto es totalmente inmoral. Así es. O cuando se promueven leyes que van en contra de la naturaleza individual del hombre, de su integridad moral y física, ¿no? Por ejemplo, contra la vida, en el caso del aborto, es una ley muy grave, ¿no? Que se opone gravemente. O también contra la familia. Sí, tenemos muchas leyes que atentan contra la familia y que realmente, pues en aras, ¿verdad?, de vivir una caridad mal entendida, vamos haciendo lícitas cosas que son gravemente ilícitas, con el pretexto de que todo mundo las comete. Pero eso es tan absurdo, porque es como decir, ¿quién ha mentido? Todos. Pues como todo mundo miente, ahora vamos a poner en la constitución de X estado o nación que mentir es lícito. Como todo el mundo roba, entonces hay que poner que es lícito robar. Como ya en esta colonia la mayoría está matando, pues vamos a decir que es lícito matar. La ética y la teología moral no es una ciencia de lo que es, de los hechos, sino del derecho, de lo que debe ser, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que es que todos tenemos fallas y debilidades y que hay que tratarnos con caridad y con paciencia, y otra cosa muy distinta es que por eso vamos a convertir en lícito algo que es ilícito. A lo mejor si yo soy, no sé, mentiroso o lo que sea, ¿verdad?, yo tendré que reconocer que eso está mal en mí. Y si todo el lugar donde yo me desenvuelvo es de mentiras, como a veces sucede en algunos ámbitos sociales o laborales, bueno, pues tenemos que reconocer que estamos mal. Y no decir, bueno, como todo mundo, o como hay mucha gente que tiene esta o cual tendencia, o porque hay que tener tales o cuales efectos, como por ejemplo reducción de la natalidad, entonces vamos a convertir en lícito algo que es ilícito y que no corresponde al hombre el decirlo, ¿sí? Porque ni siquiera, fíjense, a veces a la iglesia tampoco, porque luego dicen, el Papa porque sigue muy arcaico, con principios que ya, es que la ley moral es universal, inmutable e indispensable, y esa ley está establecida por Dios ya en la naturaleza de las cosas. Eso es tan absurdo como decir, ¿por qué no el Papa dice que la ley de la gravedad ya sea distinta? ¿Sí? O que el año en lugar de 365 días o lo que sea, pues que dure más o que dure menos para que se nos vaya más rápido. En fin, hay cosas que no se pueden cambiar, que ya están dadas, y una de las cosas que están dadas es la naturaleza humana y la naturaleza del universo, y que no podemos cambiar.
llevamos apenas que la mitad de este programa y hemos aprendido cantidades apenas con esto que digo es la primera parte. Mire, ahora vemos por qué se desdeña la moral. Ahora vemos claro que hay mucha gente que no quiere la moral porque pues es chicotito, ¿no? Es la norma, es lo que rige estos principios, es lo que ordena estas costumbres. Y cuando nadie quiere ser ordenado, y cuando nadie quiere ser estructurado, y cuando nadie quiere ser o actuar de manera recta, claro, pues desdeña la moral. Que se cambien las cosas, porque yo no voy a cambiar. Que se cambie todo lo demás. Que todo se adapte a como quiero ser yo. Vamos ahora a hablar sobre el pecado. No es un tema aparte. Está íntimamente relacionada la moral con el pecado. Así que vayamos a esta nota que nos habla de lo que es el pecado original. Mire. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador, y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura, y por tanto contra su propio bien. El hombre, creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Esta nota que nos ha hablado sobre el pecado original nos introduce al tema del pecado. Yo hago una pausa, es breve, regreso para continuar con esto y con más.